En todo caso, lo que sucede es que, por ejemplo, yo voy a jugar y voy a introducir todo esto acá para que pueda operarlo fácil. Por ejemplo, 9 menos 7 4 8 9 menos 8 4 4 menos 9 4 6 menos 3 4 menos 8 5 menos 6 1 4 2 4 1 menos 4 3 y 7 5 menos 6 2 menos 5 1 y menos 5. Ahora, yo dije que voy a reordenar. El primero se queda. Por ejemplo, este se va a quedar. Para el caso del segundo, tendría que usar a esta tercera ecuación. Entonces lo voy a copiar acá. La segunda se cambia acá. La última es la que sigue. Y finalmente la... Listo. Entonces, bueno, esto es con Excel, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es simplemente la diagonal. Lo voy a calcular. Y eso para mí es esto por esto, por esto, por esto y por esto. Listo. Si mi reordenamiento me va a sacar un valor mayor, ese es mi diagonal mayor. Tal vez podría lograr otro, pero es muy poco probable porque, como les dije, hay que ver el valor mayor de la primera variable del x1, 9. Listo. Ya no tengo otra opción. Y si quiero empezar al revés, por ejemplo, ¿qué tal si alguien me dice, no, yo no quiero, no me gusta eso? Yo prefiero hacerlo de otra manera y agarro, por ejemplo, con este naranja. Digo, el mayor de los X5 es este. Ya. Ahora de los X4 que me sobran, bueno, pues va a ser, no sé, este 5. De los X3 que me van a sobrar, será este otro 9. De los X2 que me sobran entre 8 y 7. Y finalmente sería 2. Pero vean que el orden no me va a dar un número tan grande como el otro. 9 por 9 por 8 por 2 por 5 no va a ser tan grande, ¿no ven? Entonces hay que ponderar eso. Y listo. ¿En qué consiste el método de Jacobi? Al igual que el método de Gauss-Seidel, y tengan muy buenas tardes los que han entrado. Javier, Sixto, Carla, Eric, Valeria, Juan. El método de Jacobi, al igual que el método de Gauss-Seidel, consiste en despejar una de las incógnitas, una de las variables, y trabajar repetidamente mensajes de Tigo, mensajes incómodos, y listo. Por ejemplo, si yo he considerado, y vamos a tomar en cuenta eso, voy a deshacer los cambios, por ejemplo, acá voy a quitar eso porque ya hemos reordenado y mis ecuaciones estarían de esta forma. A ver, lo voy a pegar acá. Este sería el orden que he considerado. Y para mí estaríamos tomándolo de la forma matricial de esta manera. ¿No? Ese sería el orden. Y si yo quiero establecerlo como una ecuación, voy a decir, bueno, pues mi primera ecuación es x1 y lo que se va a despejar, ¿no? Que sería 7x2 menos 4x3 menos 8x4 menos 9x5 menos 8. Todo esto dividido entre 9. La idea es que vamos a ir despejando. La segunda ecuación que está acá, este es el elemento que hemos despejado. Ahora nos toca este del 8. Para el x2 se va a tener que, en nuestro caso yo lo puedo escribir. Y si vamos a considerar este orden que va, por ejemplo, menos 4x1
menos 5x3 más 6x4 menos x5 más 4 dividido entre menos 8. Literalmente, ¿no? Listo, ya tengo el x1, el x2, el x3 y el x4 los voy a generar de la misma manera, despejando esto, esto y esto. x3 será menos 4x1 menos 4x2 menos 4x4 menos 6x5 menos 3 dividido entre 9 negativo. Y lo propio para x4 menos 5x1 más 6x2 menos 2x3 menos x, no es 6, sino es 5 menos 5 dividido entre menos 5. Y finalmente de la última, x5 es igual a menos 2x1 menos 4x2 menos x3 más 4x4 más 7 y dividido entre 3. Ahora vamos a considerar reducir el tamaño de esto un poco para que sea más fácil de ver y acomodar. El detalle acá es que como ya lo tengo todo despejado, bien bonito, vamos a empezar a iterar. ¿Qué quiere decir? Yo necesito valores iniciales para resolver esto. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo todo lo inicial va a ser 0? Es decir, que tendría que decir mi x1 en la posición 0, mi x2 en la posición 0, x3 en 0, x4 en 0, x5 en 0. Si yo quiero que todo inicie en 0, perfecto, puedo iniciarlo. La característica acá va a ser que esto es la variable x sub i, ¿sí? Esta es mi variable. Y como superíndice yo voy a poner la iteración. Si es 1, 2, es 3, se pone. ¿Ok? Y listo. Ahí empezamos. O sea que si es que me dice x1 alto 0, es el valor inicial, el valor 0 de la variable x1. Si me dijese x sub 4 alto 7, es la séptima iteración de el valor de x4. ¿Ya? Si es que yo quiero empezar con estos valores iniciales, y eso va a depender mucho del enunciado, acá nos dice utilice y fin. En este caso, la gran diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel es que en Jacobi yo voy a reemplazar todos estos valores a la vez. Es decir, voy a usarlo para todo, solamente estos y listo. Pero en Gauss-Seidel, la diferencia es que una vez que yo hubiese calculado el x1, voy a utilizarlo de esta forma. Es decir, este x1 lo voy a emplear acá. Pero como ya tendría en el segundo cálculo el x1 y el x2, voy a utilizar el x1 y el x2 que ya he determinado. Y así sucesivamente para el 4 tengo los 3 anteriores y para el 5 tengo los 4 anteriores. Pero no, en Jacobi todo en uno. Es decir, que no hay necesidad de los desplazamientos sucesivos, sino de los simultáneos. Esto es simultáneo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, yo voy a reemplazar en todos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como primer resultado, yo podría decir que como primera iteración, a partir de todo esto, primera iteración, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que x1, alto 1, otros directamente también le ponen entre corchete para rescatar el hecho de que es una iteración y no es
o un exponente. En este caso sería menos 8 novenos. Punto y coma. X2 en su primera iteración sería 4 octavos negativo, es decir, menos un medio. X3 en la posición 1 será menos 3 sobre menos 9, es decir, un tercio. X cuarto en la posición 1 es 1. X quinto en la posición 1 es 7 tercios. ¿De dónde ha salido todo eso? De reemplazar los valores en X1, X2, X3, X4 y X5 respectivamente. ¿Qué valores? Estos valores 0, 0, 0, 0 y 0, que son los que yo he elegido, ¿sí? El trivial. Y como ven, se está acomodando. El 1, el 2 son negativos aparentemente y los demás son positivos, pero para una segunda iteración ya no va a ser tan fácil como el 0, sino que todo esto lo voy a tener que reemplazar, ¿verdad? Y eso es lo tedioso, que se va a reemplazar una, otra y otra y otra vez. Eso es lo más tedioso. Si tienen alguna calculadora que tenga las planillas de cálculo, las hojas de cálculo como la HP Prime o la HP 50G o las Casio, a partir de la 300, de las ClassPad y de la 9850, manejan estas planillas y se puede hacer más fácilmente. Es decir, que sería un equivalente para nosotros con Excel. Con Excel es bien facilito, porque simplemente voy a poner, por ejemplo, esto va a ser mi X1, este es 2, el 3, el 4 y el 5. Esto va a ser mi valores o valor inicial. Esta es mi primera iteración. Esto puede ser mi segunda iteración, tercera iteración. Y lo único que voy a hacer es directamente considerar de esta forma. Miren, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque son los valores iniciales. ¿De dónde? De acá arriba. Y luego, ¿qué hago? Para mi primera, segunda y tercera iteración, ¿qué voy a hacer? Para la primera, directamente voy a hacer todo lo que me dice la fórmula. 7 veces x2. 7 por x2. Ah, pero me he olvidado de mi paréntesis porque necesito el paréntesis. 7 por x2 menos 4 por x3 menos 8 por x4 menos 9 por x5 menos 8, cierro y divido entre 9. Es la fórmula que me va a definir directamente. Menos 0.88889 debe ser el resultado que hemos obtenido acá, menos 8 novenos. Lo propio acá, igual, paréntesis, menos 4 por el 1, menos 5 por el Auxiliar, 3. en la anterior fórmula se ha equivocado. ¿Perdón? ¿En la anterior? Ya. Con 4 al inicio, no era eso, era un 7. A ver, era 7. Muchas gracias. Listo. Como era el 0, no se veía afectado el resultado, pero para después sí nos iba a arruinar. Muchísimas gracias. Es lo bonito de cuando prestan atención, ¿no? Que me corrigen. Gracias nuevamente. Nunca está mal una corrección. 4 menos 5 por 3 más 6 por 4 menos este último más 4 y tengo que cerrar para dividir entre menos 8. Listo. Está bien, nos salió. Igual, lo propio para cada uno tengo que hacer. Menos 4 por el 2, menos 4 por el... Ups. Me olvidé poner la multiplicación. Menos 6 por este menos 3. Cierra entre menos 9. Listo. Un tercio. Bien.
Igual, 5 por el primero, más 6 por el segundo, menos 2 por el tercero, menos menos 5, cierro y divido entre menos 5. 5, 6, menos 2, menos 1, menos 5, menos 5, 1. ¿Está bien? Igual, paréntesis, menos 2 por, me olvidé del por eso es que me estaba corrigiendo, por menos 4 por esto menos esto más 4 por esto más 7 dividido entre 3. Listo, 7 tercios, está bien. Entonces mis primeros resultados están bien, me salieron. Esos son los que deberían salirme y estos son los que me salieron. 8 novenos, un medio negativos, un tercio, 1 y 7 tercios. Súper, me salieron. Lo único que hago una vez que ya tengo en Excel y en las demás calculadoras es arrastrar hasta acá. Y vamos a ver cómo se va comportando. Miren, la idea es que debería salir a la primera, pero a veces necesita varias iteraciones, hasta unas 10, 20. Esta es la cuarta iteración, quinta iteración, sexta iteración, séptima iteración. Miren, entonces, una vez que yo ya tenga todo eso, el problema es cuántas iteraciones voy a hacer, porque si lo arrastro hasta el final del alfabeto, voy a obtener tantos valores tan diferentes que muy probablemente mis valores iniciales no sean los apropiados. ¿No ven? Miren que con Excel es muy fácil resolver un sistema de ecuaciones. Lo único que se hace es seleccionar el vector de salida, que va a ser de este mismo tamaño. Se pone mmult, m inversa. Se selecciona la matriz principal, cierro, punto y coma, el vector de resultados, cierro, mayúscula, control, enter y sale. Este es el resultado que yo debería obtener. Estos son los resultados. Y miren que a 0 no se acerca solamente el tercero. Es decir, que si yo pongo menos 5, menos 1, 0, 2 y 5, lo más probable es que me salgan mejores resultados con esto. Y acá yo puedo poner. Y miren, aún así está oscilando. Va oscilando, oscilando, oscilando. Entonces, el objetivo de esto es mostrarles cómo es que se va resolviendo. Acá, el método de Jacobi, y esto es parte de una imagen que me enviaron de lo que debería ser su práctica de gabinete. Y para el ingeniero, y miren su peculiaridad, dice con 2 dígitos exactos. O sea que yo no voy a usar menos 8 novenos. ¿Qué tengo que usar? El redondeo a 2 decimales. ¿No ven? O, mejor dicho, 2 dígitos exactos es el error. La traducción de esto es que, ups, la tolerancia debe ser menor o igual a 10 a la menos 2. O sea que 2 tienen que ser exactos, nada más. Y la variación deberá ser esta. Entonces existe un factor de control acá, pero como ven no está tan bonito, ¿no? No es tan sencillo dar con los valores resultantes. Ah, y miren, esto era menos 2. ¿Qué pasó? Error de transcripción mía. Ahí está, va oscilando. Ahora sí se nota mejor, pero aún así cuando yo hago muchas iteraciones, miren cómo se dispara. Solo unas cuantas y ya. Hasta por acá tiene que parar.
Después no hay mucho más. Y la diferencia con Gauss-Seidel es bien interesante porque, por ejemplo, yo voy a poner esto y lo voy a pegar así. Esto sería Jacobi. Y si yo quiero hacerlo por Gauss-Seidel, la gran diferencia es que cuando yo voy a calcular el primer valor, en vez de utilizar este B2, que sería el valor inicial, yo voy a utilizar el que acabo de calcular, C2, C2, así. Y voy a acelerar el proceso. En vez de usar B2 y B3, voy a usar C2 y C3. En vez de usar B2, B3 y B4, voy a usar los C. ¿Por qué? Porque ya los he calculado. Y acá lo propio. Para esto ya tengo todito. Tengo el C2, tengo el C3, tengo el C4 y tengo el C5. Entonces, en ese caso, más fácilmente voy a obtener todo. Y en ese caso, solo voy a arrastrarlo hasta acá. Ups. La parte inferior derecha, arrastro hasta ahí. Miren cómo va variando. Igual sigue variando. No es que necesariamente lo va a solucionar toda la primera. No. Incluso si hago la misma cantidad, cuando es muy grande, varía de igual forma mucho. ¿Sí? Entonces, el ingeniero generalmente, si es que nos pregunta Gauss-Seidel o Gauss, o mejor dicho, Jacobi también, lo único que nos dice es realice 3 iteraciones o hasta alcanzar una tolerancia o un límite de error de tanto. Y en ese caso, lo que tendríamos que hacer nosotros es, primera iteración acá, trivial, está bien el 0. Y en la segunda iteración, ir reemplazando estos valores, ¿no? Como segunda iteración, porque la primera era simplemente poner los ceros. Segunda iteración, ahí es donde nos va a costar un poco más. X1, segunda, será 7 por X2. Todo esto que está acá arriba lo voy a reemplazar. 7 por menos un medio, menos 4x3, que es un tercio, menos 8 por x4, menos 9 de 7 tercios, menos 8 y recién dividido entre menos 8. Listo. Ese valor es el siguiente que voy a considerar. Lo propio para el x2, que tendría que ser segunda iteración, menos 4 de menos 8 novenos, menos 5 de x3, que es un tercio, más 6 de x4, que es 1, menos x5, que es 7 tercios, más 4 dividido entre 8 negativo. Este primero era 9, se me escapó. Esto es 9. Y acá recién es 8 negativo. Listo. Acá tendría el segundo. Y lo propio para el 3, para el 4, para el 5, tengo que ir reemplazando. Ese es el trabajo más tedioso. Para facilitarme un poco, yo voy a copiar a partir de acá. Lo voy a pegar a este lado. Incluso puedo hacerlo mucho más grande y reemplazar directamente. Acá. 3, el 4. Miren, directamente voy a poner. Para el 5 van del 1 al 4. Es decir, que esto es menos 8
novenos. El 2 menos un medio. El 3 un tercio. El 4 es 1. Listo. Esa es la facilidad del programa, ¿no? 1 menos 8 novenos. 6 menos un medio. 3 es un tercio. Y el 5 es un tercio. Listo. Listo. ¿Qué dice el 3? 1, 2, menos 8 novenos, menos un medio. 3 no existe, el 4. 1, menos 6, un tercio. Listo. Ahí está. Ya lo tengo todo. Obviamente con un poco de ayuda del programa, ¿no? Que me facilita el poder manipular, copiar y todo. Pero a mano es un poco más moroso. O sea, totalmente a mano en la hojita. A eso me refiero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde se nos va el tiempo, ¿no? Y todo esto se ha ido copiando en bloque. Eso es moroso, bien moroso. Por eso es que muchas veces se les pide y se les facilita mucho cuando tienen las calculadoras. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de este método? Moroso, bien moroso. Con Excel, sale, pero igual tiene su complicación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, el otro ejemplo que estaba en su práctica, al parecer, es este? Plantear la ecuación es lo más feo acá, pero tampoco es muy feo, porque el detalle está en estos datos, estos tres. ¿Por qué? Este 205 le corresponde al metal. El 0234 al plástico. Aquí está, plástico. Y el amarillo que sea del hule. Entonces lo único que se tiene que hacer es escribir la ecuación. Por ejemplo, como esto está en kilogramos y acá me dice gramo componente, el chiste es eso, que yo voy a convertir y decir que estos son 2050 gramos, 234 gramos y 161 gramos, que tiene que igualarse y tiene que conformar esto. ¿Cuántos componentes del 1, 2 y 3? Es decir, yo voy a poner 15X, porque el primer componente es X, el segundo es Y y el tercero es Z para mí. Más 17Y más 19Z. Y en este caso será 0,25X más 0,33Y más 0,41Z. Y para el otro, 11X más 12Y más 15Z. Listo. Ese es mi sistema y procedemos. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil, feo? No está tan feo, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, se puede resolver fácilmente. Incluso Gauss podemos aplicar para esto y ya está. ¿Alguna ocasión el ingeniero suele preguntar o realizar una pregunta de este tipo, pero en términos de ingeniería civil? ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de poner un ingeniero eléctrico,
voy a poner un ingeniero civil. Y en vez de metal, plástico y hule, va a poner arena, cemento y agua, digamos. Y en vez de componentes va a poner, digamos, no sé si es arena, cemento y agua, la mezcla, digamos, para el revocado, la mezcla para el piso, la mezcla para los ladrillos. Nada más, es lo único que va a cambiar, pero como ven, la forma de resolver es la misma. Y lo vamos a hacer fácil y rapidito con la calculadora esta, para que vean el resultado violento. Un sistema de 3x3. Acá lo voy a poner a este lado. 15, 17, 19, 20, 50, 25, 33, 41, 4, 11, 12, 15 y 161. Listo. Las respuestas que salen acá no son tan convincentes que digamos, ¿no? Miren. Quiere decir que algo raro ha pasado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si es que yo resuelvo con estos valores, ¿qué ha pasado? 250, 234, 161. 11, 12, 15, 25, 33, 15, 17, 19. Listo. Ahí está. Esto es lo que sale y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Sale menos 4.000, 3.000 y 328. Físicamente no se puede producir esto, ¿no? Porque es demasiado. Mm, ya está, se acabó. No se puede producir nada. Quiere decir que, ¿por qué? Por ejemplo, ¿cómo justifico que sea negativo? Me dice, yo necesito 10 y 15 gramos de metal para el componente uno. Necesito 0,25 gramos de plástico para el mismo componente y 11 para el de hule para el componente uno. Entonces, el componente uno va a ocupar una masa de 26,25 en total. Ya. Pero las restricciones es que no nos va a resultar, ¿no? Si necesito 15, 17 y 19, 11, 12 y 15. Con tres componentes de hule nomás, o hasta 5 ya se nos va a acabar el hule. No va a poder formarse todo con todo el metal que queremos. No vamos a poder lograr acabar todo el material. Es como en química se veía el reactivo limitante, se va a acabar el hule. Así de fácil. No se puede con esa cantidad. Lo más probable es que esto esté fallado. Digamos que era 161,0. Igual sigue fallando. Ni para decir simplemente era eso. ¿Mm? Hay algo más que está fallando en lo que ha puesto el Inge. Solo es para medir la respuesta, porque no puedo producir una cantidad negativa, ¿no? Y listo. Se resuelve, pero no se responde satisfactoriamente. En un principio estaba consultándoles qué habían hecho ya con el INGE y qué les había comentado para saber si hasta qué parte han avanzado. Ya mencionaron, alguien me decía que podíamos hacer esto, ya lo hemos revisado. Aparte de esto, me comentaron, a ver, al cálculo del error. En el cálculo del error hay varias formas de considerarlo. Si quieres considerar un cálculo del error, tienes que ver respecto de qué autor está considerando, porque el ingeniero
suele tomar solamente el error que no varíe tanto en esta cantidad. Por ejemplo, si vamos a tomar esta tolerancia que es de 0.01 y debe ser menor a esto, vamos a considerar uno, que todos los valores estén por debajo de esta variación, o que la suma de la variación de todos los valores esté por debajo de esto, o que la variación en la evaluación de la imagen o del resultado esté menor que esto. Va a depender mucho, 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 mucho de el docente cómo les presente el cálculo del error. Siempre hay una forma diferente de calcular e incluso lo hace el ingeniero Zambrana totalmente diferente que el ingeniero Medina o peor todavía que el ingeniero Herrera. Lo van a considerar diferente. Para nosotros, lo que yo recomiendo en todo caso es que si vamos a obtener este tipo de resultados, yo pueda calcular las diferencias. Digamos, entre esto y esto, yo voy a proponer una de las variables. Ya sé que esto va a ser cero y miren que aparece ya. Hasta aquí para mí se ve muy bonito. Pero lo que vamos a hacer es calcular estas diferencias entre lo que ha ocurrido. Aquí vamos a poner diferencias. Por ejemplo, en valor absoluto voy a restar el primero respecto del anterior. Así. Y mis 5 valores. Y para mí, yo voy a poner la suma del error. Y voy a simplemente sumar estas diferencias. Como mi suma es mayor que la tolerancia, entonces no. Prosigo. Listo. Nuevamente. Mi suma sigue siendo mayor. Prosigo. Lo malo es que hay momentos y hay valores para los cuales va a ir aumentando en vez de disminuir. Yo lo voy a poner hasta acá, digamos. Miren. Por eso es que el INGE nos dice haga 3 iteraciones o 5 o hasta el error tanto. Por ejemplo, acá miren, este es el menor valor del error, 1,05. Porque si voy hasta el final, hasta acá, miren, el error es una barbaridad. Va subiendo demasiado. Por diferencia. ¿Sí? Por diferencia sube demasiado. Entonces, por eso es que el INGE nos da solo 5 o 3 iteraciones como máximo si es que no se alcanza el error. ¿Ya? Pero el error yo prefiero que se calcule de esta manera. O que sea para todos la misma medida del error. Por ejemplo, si yo tomo 0,1, ninguno cumple hasta acá. Hasta acá en la segunda iteración ya cumple uno, este. Pero a la siguiente ya se dispara y no hay nada, y no hay nada. Aquí recién, luego nada, aquí un hito. Entonces va a depender mucho de cómo se les ha pedido que calculen el error. Por mi parte, yo les puedo decir, esto me parece apropiado. Pero cada uno tiene que ver. 5 iteraciones es el límite máximo. Y lo propio sería, por ejemplo, acá. Para Gauss-Seidel lo vamos a poner justo debajo de acá también. Miren. Las diferencias. ¿Qué dice? Diferencias esto con esto. Ah, en realidad vamos a cambiar esa parte, ¿no? Porque me equivoqué y no tenía que copiarse directo ahí, sino uno más a la derecha. Entonces, va acá. Miren, el error incluso es más acelerado acá. Suma. El menor valor es 1,01. Entonces
ha ocurrido algún detalle que no nos ha permitido que converja muy rápidamente. Y miren, acá este sería el único que cumple en la segunda iteración por sí solo. Luego hay dos, luego solo uno. Entonces, por eso es bien variable. Y yo sugiero solamente cinco iteraciones y se acabó. A menos que, como les dije, quieran sacar directamente el resultado y aproximar el resultado. Por ejemplo, si yo pongo acá solo estos valores, ya está, ahí muere. Miren, los valores se van a recalcular, pero van a ser demasiado próximos. Entonces, si yo voy cambiando, por ejemplo, y lo voy quitando y solo 3, 3, 3, 3 y 3, miren cómo está el error. Muy bonito, ¿verdad? Pero va aumentando. Acá ya lo tenemos con 72, es muy grande. Por eso es conveniente o acercarse o tener un buen vector de aproximación inicial o hacerlo con calma y copiar las 5 iteraciones como máximo. Esa es la ventaja con el Inge. Nos dice hasta alcanzar el error o 5 iteraciones a mano bien detalladas. Yo haría las 5. Listo. Ahora, lo que quería comentarles es lo siguiente. De los sistemas de ecuaciones no lineales, de seguro vimos punto fijo multivariable y Newton Raphson multivariable. Esos dos yo creo que han sido los únicos métodos que se han visto. No son nada complicados, pero de todas maneras hay que revisarlos. Y después ya van a empezar de seguro. Interpolación. Aproximación funcional. Aproximación polinomial simple. Después recién viene el método de Lagrange, Newton, que son los principales que hacemos con el Inge. Después, si bien hay muchos más, como por ejemplo los splines cúbicos, que es muy bonito, pero es muy largo. Para un spline cúbico hay que hacer un sistema de 8 ecuaciones o más. Entonces, es largo, pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es, uno, podemos hacer aproximación polinomial simple, que también estaba en su práctica, es que nos van a dar ciertos valores, los puntos, y vamos a obtener, y después vamos a volver a revisar previo al examen, tal vez de forma presencial, lo que es los no lineales. Porque no lineales, el punto fijo ya vieron que es solo despejar uno y empezar a reemplazar. Newton-Raphson tiene mucho que ver con la matriz jacobiana. La interpolación es lo que va a estar ahorita a la orden del día. Un ejercicio típico que tiene, por ejemplo, el ingeniero es, y que también va a estar en la práctica, por ejemplo, si yo tengo una función f de x que se caracteriza por 1 más x, yo les digo que existe perfectamente en el intervalo 2 a 3 y quiero que se haga cada 0.25. Quiere decir que yo voy a considerar un valor de x y voy a obtener un valor de f de x. Vale decir 2, 2.25, 2.50
2,75 y 3. Y yo voy a reemplazar acá. Por ejemplo, aquí sería 1 sobre 1 más 2. Sería 1/3. Acá sería 1 sobre... tengo que sumarle 1. 3,25. 1 sobre 2,5. 1 sobre 2,75 y 1 sobre, bueno, estos no son 2, sino que son 3, 3 y esto es 4. Entonces, lo único que nos van a decir es, con estos puntos, usted logra un polinomio de tal grado para ajustar a esta función. ¿Sí? Por ejemplo, si solo nos hubiesen dado estos 3 puntos. Solo necesito esto, esto y esto. Recuerdan que si yo quiero trazar una recta, ¿cuántos puntos necesito? Necesito 2 puntos. Cualquiera de la recta. Pero si voy a trazar una parábola, esto es y igual a más bx. Necesito 2 puntos porque voy a tener 2 incógnitas. Si luego mi parábola cambia a x al cuadrado más bx más c, voy a necesitar 3 puntos para poder definir mi parábola cúbica. Y obviamente, si tengo, esto lo voy a poner así, a sub 0 x sub n, a sub 1 x sub n menos 1 más a sub n x más a sub n. Listo. Si yo tengo esta parábola o un polinomio de grado enésimo, yo necesito n menos, o perdón, más 1 puntos para definir ese polinomio. En este caso, si yo tengo los 5 puntos y la rotulación se inicia de esta forma, yo tengo estos 5 puntos, pero me aparece 4 el i. Sí, el primero siempre es 0. Quiere decir que yo podría formar un polinomio de cuarto grado para poder satisfacer esos valores. ¿Sí? Entonces, la aproximación funcional nos va a permitir hacer todo eso. Si, por ejemplo, yo voy a tomar, como les decía, y en rojo está este 0, 1 y 2, ¿qué va a pasar? Voy a fácilmente en la aproximación polinomial sustituir acá en mi polinomio cuadrático. Es decir, voy a agarrar el punto 2 y 1/3 y lo voy a sustituir. No olvidando que estos son x, y. Es decir, que 1/3 es igual a por x al cuadrado por 2 al cuadrado más b por 2 más c. Para el siguiente punto, que es 2,5 y 1 sobre 3,5, que sería 2 séptimos. Esto se hace 2 séptimos es igual a por 2,5 al cuadrado más b por 2,5 más c. Listo. Y finalmente para este otro punto, que es el 3 y 1/4. Será 1/4 es igual a por 3 al cuadrado más b por 3 más c. Y yo voy a conformar mi sistema de ecuaciones, que en este caso va a estar en términos de a, b y c. Es decir, 4 veces a más 2 veces b más c es igual a 1/3. 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto es 2,5 al cuadrado? 625. 625a
más 2.5b más c es igual a 2 séptimos. 9 veces a más 3 veces b más c es igual a un cuarto. Listo. Resuelvo eso. Ya voy a tener los coeficientes para lograr mi aproximación polinomial. A ver, si yo saco directamente la solución con la calculadora que está acá. 4, 2, 1, 1 tercio. 6, 25, 2, 5, 1, 2 sobre 7. 9, 3, 1, 1 sobre 4. Esas son mis respuestas. O sea que mi A, en todo caso, será 2.38 por 10 a la menos 2. Es decir, que Y es 0.0238x al cuadrado. El segundo, menos 0.224. Menos 0.2024x más 0.6429 más 0.6429. ¿Cómo voy a comprobar que esto de alguna manera se parece? Reemplazando, porque acá yo debo sustituir los valores de x. ¿Cuáles son? Estos. Y me debería dar un valor aproximado, ¿no? Es decir, pongo 2, 2, 4 y algo me tiene que salir. Por 4 menos 0.224 por 2 más 0.6429, 0.333. Y sí, un tercio es muy parecido a 0.333. Entonces, va a cumplir para los puntos, pero en medio es donde no cumple, porque miren, yo voy a graficar acá la graficadora directamente. 1 sobre 1 más x. Ahí vamos a ver dónde está. Acá está. 1 sobre 1 más x. Asintótico. Otro. Lo que habíamos anotado. Y lo voy a mover un poco para poder ver el valor. Aquí está. Por x al cuadrado menos 0.2024x más 0.6429. ¿Qué quiere decir? Que estas dos ecuaciones son muy parecidas y lo que habíamos planificado en el intervalo de 2 a 3, ¿no ven? Entre 2 y 3 se parecen mucho y de hecho no puedo ver la diferencia, ¿no? Acá, de 2 a 3, está bien, súper, quedó una belleza. Pero antes o después puede variar, ¿ya? Esto va a servir siempre y va a estar muy restringido y ligado con el intervalo que nos propone. Y si hubiese tomado los 5 puntos para hacer un polinomio de grado 4, tendría que resolver obviamente para 5 incógnitas. Listo. En ese caso, la función es lo que me va a variar. Muchas veces nos dan para el intervalo de 0 a 0.5 para la función algo trigonométrico, con seno, coseno, y ya. Tengo que generar mi tablita, como hemos hecho al principio. Tengo que ver cuántos puntos voy a tener y con eso voy a determinar el grado del polinomio y empezar a interpolar. Este método que hemos hecho, que es tan sencillito y bueno, lo hemos hecho también en la primera práctica, es la interpolación polinomial simple. Esa es la aproximación polinomial simple.
Y de hecho, ya hemos interpolado casi todos, hicimos para interpolación lineal, ¿no? En los laboratorios de las diferentes materias. El método de Lagrange y el método de Newton son métodos un poco más interesantes por el hecho de que me van a dar valores más precisos, más trabajados y me van a lograr funciones. Por ejemplo, a ver, haremos Lagrange más para este, este conjunto de valores. Miren, aquí está. Voy a borrar los que no voy a usar. Eh, Vamos a hacerlo simplemente con estos tres valores para que no sea muy largo. Y luego vamos a hacerlo con hasta 5 valores, que es lo máximo que el ingeniero puede dejarles, porque no suele dar cantidades muy abusivas. Listo. Ahí está. El método de Lagrange lo que nos dice es que este polinomio de grado n de x va a ser equivalente a la suma desde 0 hasta n de un coeficiente, y bueno, esto lo vamos a representar con una p directo porque es polinomio, o un coeficiente L sub i multiplicado por la imagen de X sub i. Eso es todo. Pero este L es el truco. Esta L es la que nos va a hacer sufrir un poco. ¿Por qué? Si el contador I va desde 0 hasta n, aquí está mi I. Tengo 0, 1 y 2. O sea que va a ir y va a formar L0, L1 y L2. ¿Qué significa cada uno de estos Ls? L sub I nos dice que es una pitatoria o una productoria desde I igual a 0, siendo que va a ser diferente de J hasta N. Tanto que vamos a tener unas bonitas diferencias. X menos X, X menos X en una fracción. Es decir, que se van a ir multiplicando los términos. Y aquí nos va a quedar que esto es X menos X sub I. Y acá los Is. Y aquí me queda el J. Todo esto se traduce en ¿qué? En lo siguiente. L0, lo único que me va a representar es X menos X1 multiplicado por X menos X2 dividido entre X0 menos X1, X0 menos X2. Listo. Se acabó. L1. X menos X0, X menos X2. X1 menos X0 porque los ceros, unos, dos, los voy a ir copiando igualito, pero este X va a cambiar en el denominador y va a ser el de turno. Y acá, X menos X0, X menos X1, X2 menos X0, X2 menos X1. Nuevamente, este 0
va a estar acá. Miren, ese es el contador. Y en realidad sí debería estar con J acá. Listo. Ahora, este uno está acá y está acá. El 2 también está en la misma posición. Y lo que sucede es que, por ejemplo, este siempre va a quedarse como X, 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 X. Y lo demás, X1, X2, son lo que se excluye al 0. Aquí y acá, acá y acá, ¿no? Si es L0, X1, X2. Si es L1, X0, X2. Si es L2, X0, X1. Y listo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a sustituir todos los valores que yo tengo. Vale decir, X menos X1. ¿Cuál es X1? 2.5. X menos X2. 3. X0. 2 menos 2.5. 2 menos 3. Listo. Entonces acá yo puedo multiplicar y sacar el polinomio correspondiente, ¿no ven? ¿Cuánto será x menos 2.5 multiplicado por x menos 3? Ahí yo tendría que hacer las operaciones para poder expandirlo, ¿no ven? Y en mi caso resulta x cuadrado menos 5.5 x más 7.5 dividido. 2.5 menos 2 menos 2.5 es menos 0.5. Y acá hay uno negativo. Entonces es 0,5. Listo. Acá, x menos x sub 0, 2. X menos x sub 2, 3. 2.5 menos 2, 2.5 menos 3. Acá es 0.5 y ahí también es 0.5, pero negativo. Y en ese caso, mi denominador es menos 0.25. Acá, x al cuadrado menos 5x más 6, ¿verdad? Porque estamos operando. X menos x0, es decir, x menos 2, x menos 2.5, y acá es 3 menos 2, 3 menos 2.5. Ahora, x menos 2 multiplicado por x menos 2.5 será x al cuadrado menos 4.5x más 5. Y acá me va a quedar 1 por 0.5, 0.5. Listo. ¿Qué voy a hacer al final? Como me dice que esto es una suma, voy a tener que este polinomio de grado 2 de x no es otra cosa que L sub 0 por f de x sub 0 más L1 por f de x1 más L2 por f de x2. Ya tengo los f's de x y tengo también esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ir reemplazando. Yo por un poco de comodidad voy a mover esto acá. Este es el 0. Este es el 1. Y este es el 2. Así. 0. Multiplicado por f de x sub 0, que es un tercio. Por un tercio. Más este polinomio multiplicado por f de x1, que es
1 sobre 3.5, 2 séptimos, habíamos mencionado. Más este otro que es por un cuarto. Entonces yo lo voy a agrupar mejor para que se vea más decente. Así. Y así. Entonces, ya tengo todo eso. Y mi polinomio de segundo grado de X es esto. Una vez que yo pueda simplificar y todo, se acabó. Ahí queda, ¿no ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Para el X al cuadrado, por ejemplo, voy a tener que es 1.5. 1 por 1.5 menos 2 por 7 por 0.25. ¿De dónde estoy sacando? De lo que multiplica y lo que divide. Mm, más 4 es 2, un medio. Entonces, esto es lo que va a multiplicar al x al cuadrado. Lo que va a multiplicar al x, igual tengo que ir sacando de cada uno y voy a obtener mi polinomio, que claro, se va a ver muy parecido al otro. A ver, si voy a calcular esto, 1 sobre 1.5 menos 2, 7 por 0.25 más un medio. Mi resultado para esta parte, o sea, parcialmente es 0.023800952. Cosa que se parece mucho a esto. O sea que puedo llegar al mismo resultado que la interpolación funcional. Solo que va a depender mucho de qué método me pidan o qué método me guste. ¿Sí? Entonces, el primer coeficiente sí es muy, muy, muy aproximado, ¿no? En el caso del segundo, y lo vamos a hacer también, X, ¿qué tengo? Menos 5.5 por 1.5. Directamente estoy multiplicándolo. Menos, no, esto es más, porque menos con menos son más. 10 sobre 7 por 0.25 menos, uy, 4 entre 4 es 9 cuartos. Y acá vamos a tener el término independiente que es 7.5 sobre 1.5, 12 menos 12, 7 por 0.25 más, me va a quedar 10 cuartos, 5 medios. Eso es lo más moroso de hacer porque, por ejemplo, si no me han pillado un poco esto es aquí el 1 que se va a multiplicar por esto y se va a dividir entre esto. Acá este 1 que se divide acá y con esto. El 1 con esto y esto, ¿no? Y para todos va a ir de la misma manera. Entonces, a ver, por ejemplo, esto que me va a salir 5.5 negativo sobre 1,5 más 10 sobre 7 por 0.25 menos 9 cuartos. Negativo 0.202038095x. 75 entre 1,5 menos 12 sobre 7 por 0.25 más 5 medios. 0.64285571. Y yo voy a copiar la respuesta anterior que hemos obtenido para poder compararla. Listo. Es exactamente la misma porque acá está redondeado a 4 decimales, ¿no? Solo que yo debería escribirlo como polinomio de segundo grado de X es igual a 0.0238x al cuadrado menos 0.2024x más 0.6429.
Listo. Respuesta. ¿No? Eh, listo. Así es como se hace Lagrange. Es un poquito más tedioso, pero nos sirve cuando vamos a hacer sistemas grandes. Podemos hacer, no sé, de 6, digamos, y vamos a obtener nuestro polinomio. Y listo. Una cosa, esto es muy diferente a un ajuste por mínimos cuadrados. Cualquiera puede decir, ah, no, pero esto es, con esto puedo hacer un ajuste para mis mínimos cuadrados, para un polinomio cúbico de grado 4. No, el método de los mínimos cuadrados es un método que nos va a reducir los residuos cuadráticos, por eso su nombre mínimos cuadrados. Es decir, que va a estar en medio de todos los valores, que va a pasar lo más cerca a los puntos posible o va a pasar por los puntos con tal de reducir los residuos. Y no es necesariamente esto. Así es que es lo importante, que hay que ser bastante cuidadosos con esos términos. ¿Sí? A ver. Ya pensé que alguien quería hablar. Listo. De casualidad, ¿alguien está por la facultad? No sé, tal vez tenían alguna clase por ahí. Bueno, no, está bien, no hay problema. Ok, entonces el método de interpolación mediante Lagrange no es muy difícil, es muy bonito de hecho. O sea, es simplemente recordar este orden y todo va a salir bien, nada más. El método de Newton es incluso un poco más fácil porque es de diferencias y se hace una tablita. Y a algunos les va a gustar más eso que Lagrange. Pero la siguiente sesión es que vamos a desarrollar el método de Newton para la interpolación y también vamos a ver un poco más de los no lineales que hemos tenido pendientes. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Y también, si es que el ingeniero les va a fijar alguna fecha de examen, me van a avisar, por favor. Listo. Si no hay consultas, nos vemos en la siguiente. Hasta la auxiliar. Hasta luego, Carla. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego.